Fernando Castillo estaba de pie junto a la ventana de su despacho y miraba Madrid, extendida abajo, como en la palma de la mano. El imperio inmobiliario de Castillo crecía a pasos agigantados, los negocios se cerraban uno tras otro, y él mismo sentía tanta energía como 20 años atrás. Quizás incluso más. El trabajo lo salvaba de pensamientos que prefería no permitir en su conciencia. 63 años, una edad en la que muchos de sus coetáneos ya piensan en el descanso, en la casa de campo, en los nietos. Pero él no. A su espalda se cerró una puerta de golpe. Fernando ni siquiera se giró, reconoció esos pasos. Ligeros, pero decididos. Beatriz nunca entraba tímidamente. Fernando, tenemos que hablar. La voz de su esposa sonaba tensa. Él se giró lentamente. Beatriz estaba de pie en medio del despacho con un traje pantalón beige que le sentaba perfectamente a su figura esbelta. 38 años, cuidada, hermosa, siempre impecable. 5 años atrás, cuando se casaron, Fernando pensó que había encontrado la tranquilidad. Ahora comprendía que solo había encontrado nuevos problemas. Te escucho, se acercó a la mesa y se sentó en el sillón. Despediste a Isabel. Beatriz dio un paso adelante, sus ojos centellearon, sin siquiera consultarme. Isabel la corrigió. Y sí, la despedí. Esta es mi casa, mi personal. Tengo derecho a tomar tales decisiones. Es mi amiga. La voz de Beatriz se elevó. Nos conocemos desde hace más de 15 años. ¿Cómo pudiste? Fernando se frotó el puente de la nariz con cansancio. Esta conversación la había previsto, pero no podía posponerla. Demasiadas rarezas se habían acumulado en los últimos meses. Precisamente por eso la despedí, dijo con calma. Beatriz, en el último año la información sobre 3 de mis negocios se filtró a la competencia. 3. Perdí 2 contratos, en el tercero apenas me mantuve. ¿Entiendes cuánto costó eso? ¿Y crees que Isabel? No lo creo. Lo sé. Fernando se enderezó. El departamento de seguridad hizo una verificación. Tu amiga fotografiaba regularmente documentos en mi despacho. Cuando limpiaba. Pensó que nadie lo notaría. Beatriz palideció, pero rápidamente se recompuso. Esto es absurdo. Isabel nunca. Tenemos grabaciones de las cámaras, la interrumpió Fernando. Podría haberlo entregado todo a la policía, pero decidí simplemente despedirla. Por respeto a tu amistad. Aunque, para ser honesto, no entiendo por qué muestro tal generosidad. Se hizo un pesado silencio. Beatriz se giró hacia la ventana. No tenías derecho, pronunció en voz baja, y en su voz se oía el resentimiento. No tenías derecho a humillarme así. Incluso si ella hizo algo, debiste hablar conmigo primero. Te hablo ahora. Fernando se acercó al bar, se sirvió whisky. Y te informo, desde mañana empieza una nueva empleada doméstica. Ya tramité todos los documentos. ¿Quién? Beatriz se giró bruscamente. ¿A quién encontraste? Lucía Alonso. 22 años, escuela de magisterio, referencias de la agencia. Sin conexiones personales, sin conocidos. Expediente limpio. ¿22? Beatriz sonrió con ironía. Entiendo. Jovencita, segaramente guapa. Fernando puso el vaso sobre la mesa tan bruscamente que el whisky se derramó. Basta, su voz se volvió dura. No te rebajes a eso. Elegí según criterios de profesionalismo y confiabilidad. ¿Y sabes qué? Estoy cansado de que en mi propia casa no haya privacidad. Cansado de que cada una de mis palabras, cada documento, se convierta en propiedad de gente ajena. ¿Ajena? Beatriz se acercó más, su rostro se contrajo. Isabel no es ajena. Estuvo a mi lado cuando lo pasaba mal. Cuando tú desaparecías en el trabajo durante días enteros. Ella me espiaba. Rugió Fernando. Filtraba información por dinero. ¿Entiendes eso? ¿O te da igual? Beatriz agarró el vaso de la mesa. ¿Sabes qué entiendo? Que eres un paranoico. Que no confías en nadie. Ni siquiera en mí. Y deja de beber a mitad del día. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta.
Beatriz, la llamó Fernando. Ella se detuvo, sin girarse. Si quieres conservar este matrimonio, continuó él, acepta mi decisión. Lucía empieza mañana. Trabajará honestamente, según el contrato, sin ninguna concesión. Y sin acceso a información que no le concierne. ¿Y si no quiero aceptarlo? La voz de Beatriz sonó fría. Fernando no respondió. Beatriz cerró la puerta de un golpe y salió del despacho. Él se acercó de nuevo a la ventana. Abajo, en la calle, la gente se apresuraba con sus asuntos. ¿Cuántos años habían pasado desde que él mismo se sentía libre? Ya no lo recordaba. Fernando sacó otro vaso y volvió a servirse whisky, tomó un sorbo y puso el vaso sobre la mesa. A Isabel no la había despedido solo por la filtración de información. Había otras razones de las que no le había hablado a su esposa. En los últimos 6 meses había notado varias veces cómo Isabel escuchaba demasiado atentamente sus conversaciones telefónicas, como se demoraba cerca del despacho más tiempo del necesario para la limpieza. Y una vez la encontró en su silla de trabajo, ella explicó que estaba verificando si no se había caído algo detrás de la mesa. Demasiadas coincidencias. Y otra circunstancia. 3 semanas atrás su abogado Rafael Santana llamó con un mensaje inquietante. Alguien había hecho averiguaciones sobre viejos asuntos familiares de Fernando. Intentó obtener acceso a documentos cerrados. Formalmente, a través de una solicitud oficial, pero la esencia era clara, alguien estaba hurgando en su pasado. En ese mismo pasado que Fernando prefería mantener cerrado. Se acercó a la caja fuerte, marcó el código y sacó una carpeta. Dentro estaban viejos documentos, certificado de disolución del matrimonio con Elena Castillo, copia del certificado de nacimiento de su hija Carolina, sentencia de divorcio. Y otro papel más, una denuncia a la policía francesa sobre búsqueda. Presentada hace muchos años y que nunca dio resultado. Fernando pasó los dedos por la fotografía descolorida. Elena y la pequeña Carolina. Madre e hija sonríen, abrazadas. Luego todo se derrumbó. Peleas, acusaciones, escándalos. Elena decía que se ahogaba en el matrimonio, que él no la entendía, que el negocio era más importante para él que la familia. Él se defendía con uñas y dientes, no quería reconocer la verdad de sus palabras. Y luego se divorciaron y ella simplemente desapareció. Tomó a su hija y se fue. Al principio pensó que por unos días, que se calmaría y volvería. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Contrató detectives, acudió a la policía, verificó todas las opciones posibles. Solo encontraron una cosa, Elena con Carolina se fueron a Francia. Allí el rastro se cortó. Sin documentos, sin rastros, nada. Como si se hubieran disuelto. Y luego llegó la primera carta. En francés. Fernando conocía el francés débilmente, el curso escolar, olvidado hace mucho tiempo. Llevó la carta a un traductor. El texto resultó neutral. Elena escribía que ella y Carolina estaban a salvo, que no debía preocuparse, que daría señales más tarde. Sin dirección, sin detalles. Luego las cartas llegaban regularmente, una vez al mes, durante un año. Todas en francés. Todas con frases generales. Fernando las traducía, buscaba pistas, intentaba entender dónde estaban. Pero nada. Y después de un año las cartas cesaron. Completamente. Para siempre. Todavía esperó mucho tiempo, mantuvo la esperanza. Continuó buscando. Pero con cada año la esperanza se desvanecía. Ahora Carolina tendría 28 años. Una mujer adulta que posiblemente ni siquiera lo recuerde. O está muerta. Este pensamiento lo visitaba regularmente, especialmente en momentos de debilidad. Lo alejaba, pero volvía una y otra vez. ¿Y si Elena murió? ¿O a Carolina le pasó algo? ¿Y si la búsqueda no tiene sentido porque ya no haya quien buscar? Fernando se levantó y se acercó a la ventana. Detrás del cristal se veía el patio, los árboles, la valla.
Una vista normal. Una vida normal. Pero dentro todo ardía. Tantos años intentó olvidar, borrar el pasado, construir una nueva vida. Y ahora, esta caja con cartas, y todo vuelve. Guardó las cartas de nuevo, cerró la caja y la ató con cordel. La llevó a su despacho, la puso en la caja fuerte, junto a la carpeta de documentos. Que queden ahí, lejos de ojos ajenos. Pero incluso cerrando la caja fuerte, sabía, ahora no habría paz. Estas cartas despertaron de nuevo lo que había intentado adormecer tan cuidadosamente. Beatriz volvió a casa al anochecer. Pasó el día en el salón de belleza, luego se reunió con amigas. Isabel estaba entre ellas. Discutieron largamente cómo había actuado Fernando, groseramente, injustamente, cruelmente. Beatriz estuvo de acuerdo con cada palabra. Subió al dormitorio, se cambió y bajó. Fernando estaba sentado en el salón con una copa de vino, mirando fijamente a un punto. «Ya estás en casa», se sentó en el sofá frente a él. «Temprano para ti». «Cansado», respondió brevemente. «¿Del trabajo?» En su voz sonó ironía. «¿O de los recuerdos?» Fernando levantó la vista hacia ella. «¿De qué hablas?» Teresa me contó que la nueva empleada doméstica encontró unas cartas en el archivo. Beatriz puso los ojos en blanco teatralmente. «Y corriste allí como si fueran tesoros». «¿Qué cartas eran, Fernando? No es asunto tuyo. ¿No es asunto mío?» Arqueó una ceja. «Soy tu esposa. Todo lo que te concierne me concierne a mí también». «Papeles viejos», gruñó Fernando. «Nada interesante. Los papeles viejos no te hacen palidecer y correr al tercer piso». Beatriz se inclinó hacia adelante. «¿Son de ella? ¿De Elena?» Fernando apretó la copa en su mano. «Beatriz, basta». «No, no basta», elevó la voz. 5 años juntos, Fernando. 5 años vivo en esta casa donde todo me recuerda que soy la segunda. Que antes de mí estaba ella, esa Elena perfecta, a quien todavía no puedes olvidar. Eso fue hace mucho. ¿Hace mucho? Beatriz se levantó de un salto. Guarda sus cartas 20 años. Como una reliquia. Y me miras como si fuera una extraña. Exageras. No. Dio un paso hacia él. Veo cómo miras sus fotografías cuando crees que no lo noto. Sé que todavía buscas información sobre ella. Rafael hizo consultas, estoy al tanto. Fernando dejó la copa sobre la mesa y se levantó. Basta, Beatriz. No te metas en lo que no entiendes. Entiendo más de lo que crees. Entrecerró los ojos. Vives en el pasado. No puedes soltar a una mujer que te abandonó hace 20 años. Y eso se ve patético, Fernando. Él se dio la vuelta y salió del salón sin responder. Beatriz se quedó de pie en medio de la habitación, temblando de rabia. Sabía de esas cartas. Las había visto una vez. Incluso pidió a una traductora conocida que mirara un texto. No había nada especial. Líneas maternas normales. Entonces, ¿por qué las guarda? ¿Por qué se aferra al pasado? Beatriz se acercó a la ventana. Fuera oscurecía, se encendían las farolas. Se había casado con Fernando no por amor, fue un acuerdo mutuamente beneficioso. Él le daba estatus, dinero, posición en la sociedad. Ella le daba juventud, belleza, la posibilidad de no sentirse solo. Pero no contaba con que tendría que competir con fantasmas. Si Elena y esa niña, Carolina, fueran encontradas. Beatriz se estremeció. No, eso no podía permitirse. Porque entonces lo perdería todo. Fernando reescribió el testamento un año después de su boda. Si aparecían herederos de sangre, toda la propiedad pasaría a ellos. Beatriz recibiría solo una compensación estipulada en el contrato matrimonial, y esa era ridícula comparada con la verdadera fortuna de su marido. Lo sabía. Necesitaba actuar. Necesitaba asegurarse de que el pasado permaneciera en el pasado. Y que esas malditas cartas nunca más salieran a la luz. Los primeros 3 días Lucía trabajó esforzándose por pasar desapercibida.
Rápidamente se adaptó al horario de la casa, a las 8 de la mañana entraba por la entrada de servicio, se cambiaba al uniforme de trabajo y comenzaba por el salón. Luego el comedor, los pasillos, las escaleras. Al mediodía, el segundo piso, si los dueños no estaban en los dormitorios. Por la tarde, la verificación final de todas las habitaciones. Fernando Castillo aparecía raramente. Se iba temprano por la mañana, volvía tarde por la noche. A veces Lucía oía cómo se cerraba la puerta de su despacho, cómo hablaba por teléfono, una voz dura, exigente. Pero con ella nunca había hablado. Se cruzaban con la mirada en el pasillo, él asentía, ella respondía con una leve inclinación de cabeza. Eso era todo. Beatriz se comportaba de otra manera. Constantemente encontraba razones para hacer observaciones. Que el espejo no brillaba lo suficiente, que en el suelo quedaban marcas, que las flores en el jarrón estaban torcidas. Lucía corregía en silencio, sin discutir. Entendía, esto no era sobre la calidad del trabajo. Era sobre que Beatriz no aceptaba su presencia en la casa y no iba a aceptarla. El jueves por la noche, cuando Lucía ya se disponía a irse, Fernando bajó al vestíbulo. Se veía cansado, el cuello de la camisa desabrochado, la corbata aflojada, ojeras. Lucía la llamó. Ella se giró. Sí, señor Castillo. Mañana empezarás a ordenar la habitación de archivo del tercer piso, dijo. Teresa te dará la llave. Hay mucho polvo, cajas. Necesitas limpiarlo todo, clasificarlo. Haré una lista de qué poner dónde. De acuerdo, Lucía asintió. ¿A qué hora empezar? Por la mañana. Dejaré las instrucciones sobre la mesa en esa habitación. Se dio la vuelta y se dirigió a la escalera, pero a mitad de camino se detuvo. Y otra cosa, añadió sin girarse. Si encuentras algo personal, cartas, fotografías, no lo toques. Simplemente déjalo a un lado y avísame. Entendido. Fernando subió, y Lucía se quedó de pie en el vestíbulo, reflexionando. Habitación de archivo. Cosas personales. Una petición extraña, no tocar, pero avisar. ¿Qué podía haber allí? A la mañana siguiente Teresa le entregó la llave. El señor Castillo me avisó que limpiarías el archivo, dijo el ama de llaves. Hace mucho que nadie ha estado allí. Prepárate para el desorden. Lucía subió al tercer piso. El pasillo era más estrecho, la luz más tenue. Varias puertas, todas cerradas. Se acercó a la última puerta a la derecha, insertó la llave en la cerradura y abrió. La habitación resultó ser pequeña, unos 15 metros. A lo largo de las paredes había estanterías llenas de cajas. En el suelo, más cajas, un viejo escritorio, una silla. La ventana estaba cubierta con una cortina gruesa. Olía a aire estancado y papel. Sobre la mesa había una hoja, instrucciones de Fernando, escritas con letra legible. 1. Limpiar todas las superficies del polvo. 2. Clasificar las cajas por años, las inscripciones están en ellas. 3. Documentos con la marca, confidencial, ponerlos aparte sobre la mesa. 4. Cosas personales no tocar, avisarme. 5. Todo lo que no esté claro, dejarlo en la esquina izquierda de la habitación. Lucía abrió la ventana para ventilar la habitación y se puso a trabajar. Primero limpió las estanterías, había realmente mucho polvo. Luego comenzó a revisar las cajas. La mayoría contenían papeles comerciales, contratos, facturas, correspondencia. Los clasificaba cuidadosamente por años, como había indicado Fernando. Después de 2 horas de trabajo llegó al estante inferior del fondo. Allí había una pequeña caja de cartón atada con cordel. A diferencia de las otras, no tenía ninguna inscripción. Lucía la bajó cuidadosamente del estante y la puso sobre la mesa. Desató el cordel, abrió la tapa. Dentro había cartas, sobres viejos con sellos extranjeros. Franceses. Lucía sacó un sobre, miró la dirección del remitente. Francia, ciudad no indicada. Remitente,
Castillo. Volvió a poner el sobre sin abrirlo. Cartas personales, exactamente sobre lo que había advertido Fernando. Necesitaba apartarlas y avisar. Pero la curiosidad pudo más. Sacó varios sobres más. Todos de Castillo. Todos de Francia. Fechas, 21 años atrás. Continuó trabajando, pero los pensamientos volvían a las cartas. Castillo. ¿La primera esposa? Teresa había mencionado una vez que el señor Castillo tuvo un matrimonio anterior, pero no contó los detalles. ¿Por qué las cartas se guardan aquí, en el archivo, y no han sido destruidas? ¿Por qué no las tiró en 20 años? Al mediodía Lucía terminó con la limpieza principal. La habitación se transformó, el polvo retirado, las cajas clasificadas, las estanterías limpias. Solo quedaba avisar a Fernando sobre el hallazgo. Bajó al primer piso. La puerta del despacho estaba entreabierta, desde dentro se oía la voz de Fernando, hablaba por teléfono. Lucía tocó suavemente. Adelante, llegó desde el despacho. Entró. Fernando estaba sentado tras el macizo escritorio, con el teléfono pegado a la oreja. Al ver a Lucía, asintió mostrando que pronto estaría libre. No, Rafael, lo dije definitivamente, hablaba por el auricular. Posponemos el negocio hasta la próxima semana. Necesito tiempo para verificar todos los documentos. Sí, entiendo. Pero no voy a arriesgarme por las prisas. Bien, hablaremos el lunes. Colgó el teléfono y miró a Lucía. ¿Terminaste con el archivo? Sí, señor Castillo. Limpié todo, clasifiqué. Pero encontré. Se detuvo. Esto. No sé dónde ponerlo. Lucía extendió el paquete de cartas atadas con cordel. El rostro de Fernando cambió. Algo brilló en sus ojos, dolor. ¿Ansiedad? Pero rápidamente se recompuso. No tuvo tiempo de terminar de hablar cuando el millonario rápidamente le arrancó las cartas de las manos. Esto es lo último que queda de mi hija desaparecida, dijo brevemente. ¿Dónde está la caja en la que estaban? Sobre la mesa, en la habitación de archivo. Gracias. Puedes irte. Lucía salió del despacho, pero no tuvo tiempo de llegar al vestíbulo cuando oyó pasos rápidos detrás de ella. Fernando subía al tercer piso, oyó cómo crujieron los escalones. No se demoró. El trabajo estaba hecho, el dueño avisado. No se requería nada más de ella. Fernando entró en la habitación de archivo e inmediatamente vio la caja sobre la mesa. En ella se guardaban esas cartas. 21 años no las había tocado. Las guardaba, pero no las abría. No podía. Cada recuerdo de Elena y Carolina causaba un dolor insoportable. Se acercó a la mesa, tomó la caja en sus manos. Ligera, casi sin peso. Pero dentro se escondía todo un mundo que había perdido. Fernando se sentó en la silla, desató el cordel y comenzó a examinar las cartas. Estaban ordenadas cronológicamente, él mismo las había ordenado así una vez. Sacó la primera. El sobre había amarillado, la tinta se había desvanecido. La abrió, sacó la hoja. Idioma francés. Elena siempre amó Francia, estudiaba el idioma en la universidad. Él no compartía sus aficiones, lo consideraba un capricho. Ahora se arrepentía. Si hubiera conocido mejor el francés, quizás habría podido entender estas cartas más profundamente. El texto era simple. Elena escribía que ella y Carolina estaban a salvo. Que vivían tranquilas. Que a la niña le gustaba la nueva vida. Sin detalles, sin direcciones. Como si evitara deliberadamente lo concreto. Fernando recorrió las líneas con los ojos, intentando recordar la traducción que había hecho hace 20 años. Entonces le dijeron, es una carta normal, una madre informa al padre que con la niña todo está bien. Nada preocupante. ¿Pero por qué no indicó la dirección? ¿Por qué no llamó? ¿Por qué en general se fue tan repentinamente, sin dejar rastros? Dobló la carta de nuevo en el sobre, la puso en la caja y sacó la siguiente. La misma estructura,
las mismas frases generales. Y de nuevo ni una palabra sobre dónde exactamente se encontraban. Fernando revisó todas las cartas. 12. Una por mes. La última fechada en agosto de ese año. Después, silencio. Se recostó en la silla, apretando las cartas en sus manos. 21 años. Carolina ahora tiene 28. Una mujer adulta. Puede estar en cualquier lugar. Quizás tenga su propia familia, hijos. Quizás ni siquiera lo recuerda. O está muerta. Este pensamiento lo visitaba regularmente, especialmente en momentos de debilidad. Lo alejaba, pero volvía una y otra vez. ¿Y si Elena murió? ¿O a Carolina le pasó algo? ¿Y si la búsqueda no tiene sentido porque ya no haya quien buscar? Fernando se levantó y se acercó a la ventana. Detrás del cristal se veía el patio, los árboles, la valla. Una vista normal. Una vida normal. Pero dentro todo ardía. Tantos años intentó olvidar, borrar el pasado, construir una nueva vida. Y ahora, esta caja con cartas, y todo vuelve. Guardó las cartas de nuevo, cerró la caja y la ató con cordel. La llevó a su despacho, la puso en la caja fuerte. Junto a la carpeta de documentos. Que queden ahí. Lejos de ojos ajenos. Pero incluso cerrando la caja fuerte, sabía, ahora no habría paz. Estas cartas despertaron de nuevo lo que había intentado adormecer tan cuidadosamente. Beatriz volvió a casa al anochecer. Pasó el día en el salón de belleza, luego se reunió con amigas. Isabel estaba entre ellas. Discutieron largamente cómo había actuado Fernando, groseramente, injustamente, cruelmente. Beatriz estuvo de acuerdo con cada palabra. Subió al dormitorio, se cambió y bajó. Fernando estaba sentado en el salón con una copa de vino, mirando fijamente a un punto. «Ya estás en casa», se sentó en el sofá frente a él. «Temprano para ti». Cansado, respondió brevemente. «¿Del trabajo?» En su voz sonó ironía. «¿O de los recuerdos?» Fernando levantó la vista hacia ella. «¿De qué hablas?» Teresa me contó que la nueva empleada doméstica encontró unas cartas en el archivo. Beatriz puso los ojos en blanco teatralmente. «Y corriste allí como si fueran tesoros». «¿Qué cartas eran, Fernando? No es asunto tuyo. ¿No es asunto mío?» Arqueó una ceja. «Soy tu esposa. Todo lo que te concierne me concierne a mí también». «Papeles viejos», gruñó Fernando. «Nada interesante. Los papeles viejos no te hacen palidecer y correr al tercer piso». Beatriz se inclinó hacia adelante. «¿Son de ella? ¿De Elena?» Fernando apretó la copa en su mano. «Beatriz, basta». «No, no basta», elevó la voz. 5 años juntos, Fernando. 5 años vivo en esta casa donde todo me recuerda que soy la segunda. Que antes de mí estaba ella, esa Elena perfecta, a quien todavía no puedes olvidar. Eso fue hace mucho. ¿Hace mucho? Beatriz se levantó de un salto. Guarda sus cartas 20 años. Como una reliquia. Y me miras como si fuera una extraña. Exageras. No. Dio un paso hacia él. Veo cómo miras sus fotografías cuando crees que no lo noto. Sé que todavía buscas información sobre ella. Rafael hizo consultas, estoy al tanto. Fernando dejó la copa sobre la mesa y se levantó. Basta, Beatriz. No te metas en lo que no entiendes. Entiendo más de lo que crees. Entrecerró los ojos. Vives en el pasado. No puedes soltar a una mujer que te abandonó hace 20 años. Y eso se ve patético, Fernando. Él se dio la vuelta y salió del salón sin responder. Beatriz se quedó de pie en medio de la habitación, temblando de rabia. Sabía de esas cartas. Las había visto una vez. Incluso pidió a una traductora conocida que mirara un texto. No había nada especial. Líneas maternas normales. Entonces, ¿por qué las guarda? ¿Por qué se aferra al pasado? Beatriz se acercó a la ventana. Fuera oscurecía, se encendían las farolas. Se había casado con Fernando no por amor, fue un acuerdo mutuamente beneficioso. Él le daba estatus,
dinero, posición en la sociedad. Ella le daba juventud, belleza, la posibilidad de no sentirse solo. Pero no contaba con que tendría que competir con fantasmas. Si Elena y esa niña, Carolina, fueran encontradas. Beatriz se estremeció. No, eso no podía permitirse. Porque entonces lo perdería todo. Fernando reescribió el testamento un año después de su boda. Si aparecían herederos de sangre, toda la propiedad pasaría a ellos. Beatriz recibiría solo una compensación, estipulada en el contrato matrimonial, y esa era ridícula comparada con la verdadera fortuna de su marido. Lo sabía. Necesitaba actuar. Necesitaba asegurarse de que el pasado permaneciera en el pasado. Y que esas malditas cartas nunca más salieran a la luz. Los siguientes días reinó en la casa un silencio tenso. Fernando casi no aparecía, se iba al amanecer, volvía pasada la medianoche. Beatriz ignoraba demostrativamente a su marido, pasando tiempo en su parte de la casa oyéndose con amigas. Lucía intentaba mantenerse al margen de los conflictos familiares, cumpliendo su trabajo rápida y discretamente, pero el miércoles por la mañana todo cambió. Lucía limpiaba el salón cuando Fernando bajó al vestíbulo. Se veía como si no hubiera dormido en toda la noche, camisa arrugada, cara sin afeitar, ojos rojos. En las manos sostenía la familiar caja con cartas. Lucía la llamó. Ella se giró, enderezándose. Sí, señor Castillo. Dijiste que estudiaste en la escuela de magisterio, ¿verdad? Sí, asintió sin entender a qué venía la pregunta. ¿Qué idiomas estudiaste? Inglés y francés, respondió Lucía. El francés es mi especialización. Fernando se quedó inmóvil, mirándola con atención. Luego asintió para sí mismo, como si hubiera tomado una decisión. Ven al despacho. Lucía lo siguió, perpleja. Fernando pasó a su mesa, puso la caja y con un gesto le invitó a sentarse en la silla frente a él. Quiero que traduzcas algo, dijo abriendo la caja. Es algo personal. Muy personal. Y te pido que no le cuentes a nadie sobre esto. A nadie. Ni siquiera a Teresa. Quedará entre nosotros. De acuerdo, Lucía sintiendo cómo se aceleraba el pulso. Fernando sacó una de las cartas, sacó la hoja amarillenta del sobre y la puso delante de ella. Traduce esto. Sin prisa, literalmente. Lucía tomó la hoja. La letra era cuidadosa, femenina. La tinta un poco desvanecida, pero el texto se leía bien. Recorrió con los ojos las primeras líneas. Esta carta es de... Se detuvo mirando a Fernando. De mi primera esposa, terminó él. Hace 21 años se fue a Francia llevándose a nuestra hija. Estas son algunas de las cartas que me enviaba durante el año después de irse. Luego la comunicación se cortó. Lucía guardó silencio sin saber qué decir. Una vez traduje estas cartas a través de un especialista, continuó Fernando. Me dijeron, no hay nada importante allí. Solo frases generales sobre que están a salvo, que con la hija todo está bien. Pero quiero escuchar la traducción de nuevo. De ti. Quizás me perdí algo. Lucía sintió y se concentró en el texto. Querido Fernando, comenzó lentamente traduciendo de la hoja. Espero que esta carta te encuentre con buena salud. Quiero informarte que Carolina y yo estamos a salvo y nos sentimos bien. El clima aquí es maravilloso, soleado. La niña se está adaptando al nuevo entorno. Le gusta pasear en el parque. Pienso a menudo en el pasado, en el tiempo que pasamos juntos. Nuestra vida ahora es tranquila. Carolina va a la escuela local. Los profesores dicen que es capaz. Sé que es difícil para ti aceptar mi decisión. Pero créeme, era necesario. Para todos nosotros. Cuídate. Elena. Lucía levantó los ojos hacia Fernando. Él estaba sentado inmóvil. ¿Eso es todo? Preguntó con voz ronca. Sí. No hay nada más. ¿Ninguna pista sobre la ciudad? ¿Sobre el lugar concreto? No, Lucía negó con la cabeza. Solo palabras generales. Aquí, escuela local. Nada concreto. Fernando se pasó la mano por el pelo.
Así es en todas las cartas, murmuró. En las 12. Como si ella evitara deliberadamente los detalles. Lucía volvió a mirar el texto. Algo en él parecía extraño. La estructura era irregular. Algunas frases sonaban forzadas, como insertadas artificialmente. Señor Castillo, comenzó con cautela. ¿Puedo hacer una pregunta? Habla. Dijo que su esposa conocía bien el francés, ¿verdad? Perfectamente. Estudió en la universidad, luego practicó. Hablaba casi sin acento. Entonces es extraño, Lucía pasó el dedo por las líneas. El texto está escrito correctamente, gramaticalmente correcto. Pero en algunos lugares es algo rígido. Algunas oraciones suenan poco naturales. Como si las añadieran específicamente para llenar espacio. Fernando se inclinó hacia adelante. ¿A qué te refieres? Aquí, por ejemplo, Lucía señaló el medio de la hoja. El clima aquí es maravilloso, soleado. La niña se está adaptando al nuevo entorno. Y la siguiente frase, le gusta pasear en el parque. Esto es lógico. Pero luego viene, pienso a menudo en el pasado, en el tiempo que pasamos juntos. Esta frase desentona. No está conectada con las anteriores. Como si estuviera insertada aparte. Fernando frunció el ceño. ¿Y qué puede significar eso? Lucía guardó silencio, eligiendo las palabras. Cuando estudiaba en la escuela, nos contaron cómo en instituciones cerradas, internados, centros correccionales, la gente escribe cartas que pasan por censura. Para ocultar el verdadero sentido, a veces usan códigos. El más simple, escribir el verdadero mensaje entre líneas o entre palabras. El texto superior es para los revisores, inofensivo. El inferior es para el destinatario, el verdadero. Fernando se quedó inmóvil. ¿Crees que? No lo sé, Lucía levantó la mano. Es solo una suposición. Pero la estructura de esta carta recuerda precisamente ese recurso. Se puede intentar leerla de otra manera. ¿Cómo? Leer solo cada segunda línea. O cada segunda frase. Ver si se forma un texto coherente. Fernando agarró la hoja y literalmente se la entregó a Lucía. Lee, prueba, vamos, exhaló. Fernando la miraba a los ojos. En ellos se leía una mezcla de conmoción y esperanza. Si se lee entre líneas. Ahí hay un mensaje completamente diferente. Carolina, escuela, Reince, custodia. Estos son nombres. Información. ¿Qué más hay? Agarró otro sobre, sacó la carta, se la dio a Lucía. También aquí. Su voz temblaba. Documentos, notario, León. Elena dejó pistas. Cifró la información. Fernando miraba cómo Lucía repasaba febrilmente las cartas, buscando los mensajes ocultos. Sus manos temblaban, la respiración se aceleró. ¿Por qué? Murmuró. ¿Por qué no escribió directamente? ¿Por qué estos códigos? Quizás tenía miedo de que las cartas fueran interceptadas, sugirió Lucía, o que las leyeran aquellos a quienes no debían conocer la verdad. Fernando se detuvo mirando al espacio. Por supuesto, susurró, tenía miedo. Si hubiera sabido de inmediato dónde estaba, habría venido. Habría llevado a Carolina. Pero ella no quería eso. Por eso cifró el mensaje para que lo encontrara después. Cuando fuera seguro. Pero usted no conocía bien el francés, continuó Lucía, y el traductor leyó las cartas de la manera normal. Nadie se dio cuenta del código. 20 años, Fernando apretó las cartas contra el pecho. 20 años esta información estuvo aquí. Y yo. Ni siquiera intenté entenderlo más profundamente. Se levantó bruscamente, caminó por el despacho. Lucía permanecía sentada en silencio sin atreverse a intervenir. Necesito traducir todas las cartas de nuevo, dijo Fernando deteniéndose. Las 12. Extraer cada mensaje oculto. ¿Me ayudarás? Por supuesto, Lucía asintió. Ahora. Empezaremos ahora mismo, volvió a la mesa, sacó todas las cartas de la caja. Lee despacio. Yo iré anotando. Las siguientes 2 horas las pasaron inclinados sobre las cartas.
Lucía leía en voz alta, omitiendo las líneas de relleno y destacando solo las que llevaban sentido oculto. Fernando anotaba, cotejaba, componía el cuadro general. Gradualmente, de las frases dispersas se formaba una historia. Elena efectivamente se había ido a Francia con Carolina. Pero no simplemente se fue, entregó a su hija bajo custodia temporal a una familia conocida. Apellido, Reinse. Razón, enfermedad grave de la propia Elena. Necesitaba tratamiento prolongado y no podía cuidar simultáneamente de la niña. Los documentos se tramitaban a través de un notario en Lyon. Custodia, repitió Fernando mirando las notas. Custodia temporal. Significa que jurídicamente estaba formalizado. Deben quedar documentos. En los archivos de Francia, añadió Lucía. Si se conoce la ciudad y las fechas aproximadas, se puede hacer una solicitud. Fernando asintió, pero su rostro permanecía sombrío. Pasaron 20 años. Elena escribía sobre la enfermedad. ¿Y si ella? No terminó la frase. No hay que pensar en lo malo, dijo Lucía en voz baja. Primero verifique los hechos. Acuda a los abogados. Ellos podrán hacer solicitudes oficiales. Fernando la miró con gratitud. Gracias, dijo simplemente. Si no fuera por ti. Nunca lo habría sabido. Habría seguido guardando estas cartas sin entender que Elena me dejó la clave para el enigma. Solo sugerí una opción, Lucía se encogió de hombros. El resto lo hizo usted mismo. Fernando recogió las cartas de nuevo en la caja, las colocó cuidadosamente y cerró la tapa. A nadie sobre esto, le recordó. Hasta que no aclare qué es que, esto debe quedar entre nosotros. Entiendo, Lucía asintió. Se levantó disponiéndose a salir, pero en el umbral se giró. Señor Castillo, ¿y su esposa actual? ¿Sabe de estas cartas? El rostro de Fernando se oscureció. Lo sabe. Pero no sabe que ahí hay algo cifrado. Espero que así siga siendo. Lucía asintió y salió. Volviendo al trabajo, reflexionaba. Algo en esta historia no encajaba. Si Beatriz sabía de las cartas, ¿por qué no intentó traducirlas ella misma? Claramente celaba a su marido de la primera esposa, temía que el pasado volviera. Sería lógico verificar si en las cartas no había algo importante. ¿O lo había verificado? Lucía se detuvo en medio del pasillo. ¿Y si Beatriz había leído esas cartas? ¿Las había traducido, como todos los demás, sin darse cuenta del código? Entonces está segura de que no hay ningún peligro para su posición. Pero ahora todo ha cambiado. Si Fernando encuentra a su hija, si Carolina regresa. Beatriz perderá el estatus de única heredera. Y a juzgar por el contrato matrimonial, del que susurraba Teresa, en caso de divorcio recibiría solo una modesta compensación. Lucía se estremeció. Beatriz no es de las que se conforman con la pérdida. Luchará. Y posiblemente, esa lucha apenas comienza. Esa misma noche Fernando llamó a su abogado Rafael Santana. La conversación fue larga y detallada. Fernando contó sobre el código en las cartas, sobre la nueva información, sobre la necesidad de hacer urgentemente solicitudes a los archivos franceses. Rafael escuchaba atentamente, haciendo ocasionalmente preguntas aclaratorias. Entiendo, dijo finalmente. Lyon, familia Reinse, documentos de custodia. Hace 21 años. Es posible verificarlo, pero llevará tiempo. Mínimo 2 o 3 semanas para solicitudes oficiales. Posiblemente más. Hazlo, soltó Fernando brevemente, lo más rápido posible. Y Rafael. Mantén esto en secreto. Sin filtraciones. Por supuesto. Puedes confiar en mí. Después de colgar, Fernando se recostó en la silla y cerró los ojos. Por primera vez en 20 años sentía algo parecido a la esperanza. Elena no lo había abandonado definitivamente. Dejó un rastro. Cifrado, enredado, pero un rastro. Solo quedaba entender, ¿qué le esperaba al final de este camino? ¿El encuentro con su hija? ¿O otra decepción? No lo sabía. Pero ahora que había aparecido una oportunidad, no podía simplemente quedarse de brazos cruzados.
Mañana se reuniría con Rafael personalmente, le pasaría copias de las cartas, discutiría la estrategia. Mientras tanto, solo esperar. Y tener esperanza de que 20 años no sea un plazo demasiado largo para encontrar lo perdido. Beatriz estaba de pie bajo la puerta del despacho y escuchaba. Había vuelto a casa antes de lo habitual y oyó la voz de su marido. Hablaba por teléfono. Hablaba sobre solicitudes, sobre Francia, sobre archivos. Su corazón se encogió. ¿Qué tramaba? ¿De verdad había vuelto a la búsqueda de esa mocosa? Subió silenciosamente al segundo piso, pasó al dormitorio y cerró la puerta. Sacó el teléfono, buscó el contacto de Isabel. Isabel, soy yo, dijo cuando su amiga respondió. Necesito tu ayuda. Urgente. Fernando está tramando algo y necesito saber qué exactamente. Al otro lado del teléfono Isabel resopló. ¿Después de que me echó? ¿Por qué debería ayudar? Porque pagaré, respondió Beatriz con dureza. Pagaré bien. Y porque si encuentra lo que busca, ambas nos quedaremos sin nada. Isabel guardó silencio. ¿Qué necesitas concretamente? Información. Está haciendo solicitudes a través del abogado. Necesito saber qué exactamente está buscando y dónde. ¿Puedes averiguarlo? Lo intentaré, Isabel vaciló. Pero es arriesgado. Lo sé. Por eso pagaré el servicio. Beatriz colgó y se acercó a la ventana. Abajo, en el jardín, ardían las farolas. Hermoso. Tranquilo. Pero sabía, es la calma antes de la tormenta. Fernando encontró algo en esas malditas cartas. Algo importante. Y ahora no se detendrá hasta llegar a la verdad. Y ella no puede permitir eso. Hay demasiado en juego. Rafael Santana llegó al día siguiente. Un hombre alto de unos 50 años, con gafas. Fernando lo conocía desde hacía más de 15 años, un especialista confiable que sabía mantener la lengua tras los dientes. Se reunieron en el despacho. Fernando sacó la caja con cartas, extendió sobre la mesa sus notas, los mensajes descifrados de cada carta. Mira, señaló la primera página. Elena escribía sobre la familia Reince, sobre Lyon, sobre custodia temporal. Todo esto debe estar registrado oficialmente. En Francia son estrictos con los documentos, especialmente cuando se trata de niños. Rafael estudiaba las notas, asintiendo ocasionalmente. La custodia temporal se formaliza a través de un notario y se registra en los órganos locales, dijo. Si esto realmente ocurrió en Lyon hace 21 años, los registros deben conservarse. Los franceses son meticulosos con el archivo. ¿Cuánto tiempo se necesitará para las solicitudes? Una solicitud oficial a través del consulado, 3 o 4 semanas mínimo. Rafael se quitó las gafas, las limpió. Pero hay otra opción. Puedo ir yo mismo. Tengo contactos en Lyon, una persona que trabaja con archivos. Por una cierta cantidad ayudará más rápido. Fernando se enderezó. ¿Cuánto más rápido? Una semana. Quizás un poco más. Hazlo. Fernando abrió la caja fuerte, sacó un fajo de euros. Toma lo que necesites. Vuela en la primera oportunidad. Rafael tomó el dinero, lo contó y lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta. Vuelo pasado mañana. Necesito preparar documentos, hacer copias notariales de estas cartas, tramitar un poder en tu nombre. ¿Qué exactamente buscarás? Registro sobre la entrega de la niña bajo custodia a la familia Reince. Datos sobre la familia misma, dirección, composición, documentos. Si la custodia era temporal, debe estar indicado por cuánto tiempo y por qué razón. Rafael hizo anotaciones en su libreta. También verificaré los archivos médicos. Dijiste que Elena mencionaba la enfermedad. Si se trataba en Francia, especialmente en clínicas estatales, quedaron registros. Fernando asintió. Por fin el asunto se mueve del punto muerto. Y otra cosa, añadió Rafael. Si entregaron a la niña bajo custodia, pudieron haber cambiado el apellido y el nombre. Es un procedimiento estándar para que el niño se adapte a la nueva familia. Buscamos Carolina Ranzo como pudieron adaptar su nombre a la manera francesa. Rafael recogió los documentos, se levantó. Ten el teléfono cerca.
Tan pronto como tenga información, llamaré de inmediato. Fernando acompañó al abogado hasta la puerta, volvió al despacho y se dejó caer en la silla. Por primera vez en muchos años sentía que se movía en la dirección correcta. Elena le había dejado pistas. Ahora solo quedaba reunir todas las piezas del rompecabezas. Pero un pensamiento no le daba paz. ¿Por qué Elena actuó así? ¿Por qué no lo dijo directamente? ¿De verdad tenía tanto miedo de que él le quitara a la hija? Quizás él realmente era así. Duro, inflexible, obsesionado con el trabajo. Quizás ella huyó precisamente porque no veía otra salida. Demasiado tarde para hurgar en el pasado, buscar culpables. Solo importa una cosa, encontrar a Elena y Carolina. Si están vivas, si están en algún lugar, debe encontrarlas. Rafael voló a Lyon el sábado por la mañana. Fernando pasó esos días en tensa espera, intentando contenerse. El trabajo no marchaba, los pensamientos volvían constantemente a Francia, a los archivos, a la posibilidad de encontrar al menos algún rastro. Beatriz notó su nerviosismo. Intentó varias veces averiguar qué pasaba, pero Fernando se salía con frases generales. Sentía, su esposa sospechaba algo. Su mirada se volvió más curiosa, las preguntas más insistentes. Pero decirle la verdad no pensaba. No ahora. Hasta que no tuviera pruebas concretas. Lucía continuaba trabajando, intentando no cruzarse ni con Fernando ni con Beatriz. Pero varias veces captó sobre sí la mirada penetrante de la dueña de la casa, examinadora, sospechosa. Como si Beatriz intentara entender qué exactamente había pasado entre la empleada doméstica y su marido. El miércoles por la noche, cuando Fernando casi había perdido la esperanza de un resultado rápido, llamó Rafael. Encontré, dijo sin preámbulos. Fernando, encontré los documentos. Fernando se quedó inmóvil en el lugar. Habla. La familia Reince realmente existió. Pierre y Madeleine Reince vivían en las afueras de Lyon. En agosto de hace 21 años formalizaron oficialmente la custodia temporal de una niña de 7 años, Carolina Castillo. Fundamento, enfermedad grave de la madre que requiere tratamiento hospitalario prolongado. Fernando apretó el teléfono. Adelante. ¿Qué pasó con Elena? Rafael guardó silencio. Y en esa pausa Fernando ya lo entendió todo. Elena murió un año después de entregar a su hija bajo custodia, dijo el abogado en voz baja. Oncología. Se trataba en una clínica de Lyon, pero la enfermedad estaba demasiado avanzada. Fernando cerró los ojos. 20 años tuvo esperanzas, buscó, esperó noticias. Y ella. Murió casi de inmediato. Y él ni siquiera lo supo. ¿El funeral? Preguntó con voz ronca. Cremación. Hay certificado oficial de defunción en los archivos. Fernando se levantó, se acercó a la ventana. En la calle descendía la oscuridad, se encendían las luces. Una tarde normal. Una vida normal. Pero para él este momento dividió todo en antes y después. ¿Y Carolina? Se obligó a preguntar. Después de la muerte de Elena, la custodia sobre la niña se volvió permanente, continuó Rafael. La familia Reince la adoptó oficialmente. Cambiaron el apellido a Reince, el nombre lo adaptaron a la variante francesa, Caroline Rance. Todos los documentos están formalizados legalmente. ¿Dónde está ahora? Eso es más difícil. Pierre Reince murió hace 10 años. Madeleine vendió la casa y se mudó. Mi contacto intenta averiguar a dónde exactamente, pero llevará tiempo. Encuéntrala. Fernando se giró hacia la mesa. Rafael, cueste lo que cueste, encuentra a mi hija. Estoy trabajando en ello. Un par de días más y tendré información. Fernando colgó el teléfono y se dejó caer en la silla. Elena estaba muerta. 20 años. Dios mío, cuánto tiempo. Y él seguía guardando sus cartas, teniendo esperanza de que algún día se encontrarían, hablarían, aclararían. Pero ahora eso no será. Nunca. Solo quedaba Carolina. Su hija. Que creció sin él, con una familia ajena, bajo un apellido ajeno.
¿Lo recordará siquiera? ¿Sabe que en algún lugar hay un padre que la buscó todos estos años? Sacó de la caja fuerte la vieja fotografía. Elena y la pequeña Carolina, ambas sonríen. Pasó los dedos por el rostro de su hija. 7 años. Ahora tiene 28. Una mujer adulta. ¿Qué le dirá cuando se encuentren? ¿Cómo explicará por qué no la encontró antes? ¿Le creerá que no las abandonó, que simplemente no sabía? Fernando apretó la fotografía en su mano. No importa. Lo principal es encontrarla. Verla. Asegurarse de que está bien. Y después. Después que ella misma decida si necesita un padre que la perdió hace 20 años. El viernes Rafael llamó de nuevo. Esta vez su voz sonaba triunfante. Fernando, encontré a Caroline Rance. Vive en París, trabaja como arquitecta en una gran compañía. Aquí está la dirección. Fernando anotó, repitiendo para sí cada letra. París. Significa que no lejos de Lyon. Se quedó en Francia, arregló su vida. ¿Está seguro de que es ella? Verifiqué a través de varias fuentes. La fecha de nacimiento coincide, los datos sobre la adopción coinciden. Es tu hija, Fernando. Ella. ¿Sabe de mí? No puedo decirlo con seguridad. Fernando tenía esperanzas. Significa que hay una oportunidad. Una oportunidad de que sepa de su existencia. Una oportunidad de que no lo rechace de inmediato. ¿Qué sigue? Preguntó. Hay que establecer contacto. Puedo escribirle una carta oficial en tu nombre a través del bufete de abogados. O puedes llamar tú mismo. O venir personalmente. Rafael hizo una pausa, pero aconsejaría empezar con cautela. Esto es un shock para ella. Enterarse de que el padre biológico la busca después de tantos años. Iré, decidió Fernando. Escribiré una carta, le avisaré que quiero reunirme. Y luego iré. Bien. Redactaré el texto de la carta, lo enviaré para tu aprobación. Fernando guardó silencio. Gracias. Sin ti nunca la habría encontrado. Todavía no estamos en la meta, respondió el abogado suavemente. Encontrar es una cosa. Restablecer la conexión es completamente otra. Fernando lo entendía. Pero ahora, por primera vez en 20 años, sabía dónde estaba su hija. Sabía que estaba viva, que tenía una profesión, una vida. Y eso ya era un milagro. Beatriz se enteró del viaje de Rafael a Francia por Isabel. Su ex empleada doméstica realmente logró averiguar los detalles a través de un conocido que trabajaba en el mismo bufete de abogados. Cuando Beatriz oyó sobre la hija encontrada, sobre los documentos de custodia, sobre los planes de Fernando de reunirse con Carolina, la invadió el pánico. Se encerró en el dormitorio, intentando controlarse. Esto es una catástrofe. Si la mocosa vuelve, si Fernando la reconoce como heredera, todo se derrumbará. El contrato matrimonial estipulaba claramente, en caso de aparición de herederos de sangre, la cónyuge recibe solo una cantidad fija en caso de divorcio. Ridícula comparada con la verdadera fortuna de Fernando. Beatriz siempre supo de esa cláusula. Pero confiaba en que no habría herederos. Que Fernando moriría antes que ella, y entonces toda la propiedad pasaría a ella por testamento. Esperaba. Soportaba su frialdad, su obsesión con el trabajo, sus constantes pensamientos sobre el pasado. Por su futuro. Y ahora todo se va al diablo. Agarró el teléfono, llamó a Isabel. ¿Qué más averiguaste? Fernando va a París. Rafael ya envió una carta a esa Caroline, le avisó del deseo del padre de reunirse. ¿Cuándo? La próxima semana, lo más probable. Beatriz apretó el teléfono. Hay que detenerlo. ¿Cómo? Isabel resopló. Entiendes que no renunciará a la búsqueda de su hija. Especialmente ahora que casi la ha encontrado. Entonces hay que hacer que ella renuncie a él. Beatriz entrecerró los ojos. Convencerla de que Fernando es peligroso. Que la abandonó en la infancia, que no merece llamarse padre. Eso es arriesgado. No tengo opción. Beatriz se levantó, comenzó a caminar por la habitación. Isabel,
necesito tu ayuda. Irás a París. Encontrarás a esa Caroline antes de que Fernando se reúna con ella. Hablarás. Contarás. Algo. Lo que sea, con tal de que rechace el encuentro. Isabel guardó silencio. Eso costará caro. Di la cantidad. Se pusieron de acuerdo. Beatriz transfirió el dinero esa misma noche. Isabel voló a París al día siguiente. Beatriz se quedó en casa esperando los resultados. Entendía, este es un juego sucio. Pero las apuestas son demasiado altas. Si pierde, perderá todo. Y eso no podía permitírselo. Fernando no sospechaba nada. Estaba demasiado absorto en la preparación para el encuentro con su hija como para notar el extraño comportamiento de su esposa. Beatriz se volvió más silenciosa, más cautelosa. Dejó de hacer preguntas. Fernando decidió que se había resignado a su partida. Lucía también sentía la tensión en la casa. Beatriz casi no aparecía, Fernando estaba sumido en sus pensamientos. La atmósfera se volvía cada vez más pesada, como antes de una explosión. Una noche, cuando Lucía limpiaba el salón, se le acercó Teresa. Lucía, ten cuidado, dijo el ama de llaves en voz baja. La señora Beatriz está tramando algo. Vi cómo se reunía con Isabel. Hablaron largo rato, luego Isabel se fue. Con una maleta grande. ¿A dónde? Preguntó Lucía. No lo sé. Pero no me gusta, Teresa negó con la cabeza. Ayudaste al señor Castillo a encontrar información en las cartas. Beatriz pudo enterarse. Cuídate. Lucía sintiendo cómo se enfriaba por dentro. Realmente había ayudado a Fernando. ¿Y si Beatriz se enteró? Las consecuencias pueden ser impredecibles, pero retroceder era tarde. El mecanismo ya estaba en marcha. Fernando encontró a su hija. Pronto se reunirán. Y pase lo que pase con los planes de Beatriz, detener esto ya no podrá. Al menos eso pensaba Lucía. Pero todavía no sabía de lo que es capaz una mujer defendiendo su futuro. Rafael llamó el lunes por la mañana. Su voz sonaba agitada. Fernando, tenemos un problema. El corazón se encogió. ¿Cuál? Caroline recibió la carta. Pero ayer por la noche se reunió con ella una mujer. Se presentó como conocida tuya, le contó. Cosas desagradables. Sobre ti. ¿Qué mujer? Fernando apretó los puños. Mi contacto en París averiguó. Isabel Gómez. Tu ex empleada doméstica. Fernando se quedó inmóvil. Isabel. Significa que Beatriz. Su esposa envió a su amiga a París para arruinar el encuentro con su hija. ¿Qué exactamente le dijo a Carolina? Que abandonaste a la familia por el negocio. Que nunca buscaste a tu hija porque no te interesaba. Que ahora apareciste solo porque necesitas un trasplante de médula ósea y ella puede ser compatible, como único pariente de sangre. Rafael estaba en shock por tal mentira monstruosa. Caroline se desconcertó. Pidió tiempo para pensar antes de responder a tu carta. Fernando se dejó caer en la silla. 20 años de búsquedas. Finalmente encontró a su hija. Y en el último momento Beatriz lo destruyó todo. Necesito ir allí, dijo con firmeza. Ahora mismo. Debo hablar con Carolina personalmente, explicar la verdad. ¿Está seguro? Puede negarse a reunirse. Me arriesgaré. Reserva un billete para el vuelo más cercano. 2 horas después Fernando ya iba al aeropuerto. No avisó a Beatriz de su partida. Simplemente recogió las cosas y se fue. Que se pregunte dónde está. En el avión intentaba calmarse, pensar en qué le diría a su hija. ¿Cómo explicar 20 años de ausencia? ¿Cómo demostrar que no las abandonó, que buscó pero no pudo encontrar? Tenía las cartas de Elena, los originales y los descifrados. Esto es una prueba. Prueba de que la madre misma ocultó su paradero, protegiendo a su hija. Que no quería que Fernando las encontrara de inmediato. ¿Pero entenderá Carolina? ¿Perdonará? El avión aterrizó en París tarde por la noche. Fernando se instaló en un hotel, llamó a Rafael.
Estoy aquí. ¿Dónde vive Carolina? Enviaré la dirección. Pero Fernando, ella no te espera. Quizás valga la pena llamar primero, avisar. No. Rechazará. Debo verla personalmente. A la mañana siguiente Fernando estaba frente a una casa en un tranquilo barrio parisino. Un edificio bajo, fachada cuidada, flores en los balcones. Vivienda normal de gente normal. Subió al tercer piso, encontró la puerta necesaria. Se quedó inmóvil reuniendo fuerzas. Detrás de esta puerta estaba su hija, a quien no había visto 21 años. Presionó el timbre. Pasos detrás de la puerta. Se abrió. En el umbral estaba una mujer joven. Alta, esbelta, cabello oscuro recogido en cola de caballo. Ojos castaños, exactamente como los de Elena. Fernando sintió cómo se cortaba la respiración. Sí. Preguntó en francés. ¿Caroline Rance? Fernando se obligó a hablar uniformemente. Ella se tensó mirándolo evaluadoramente. ¿Quién es usted? Me llamo Fernando Castillo, hizo una pausa. Soy tu padre. Caroline se quedó inmóvil. Su rostro palideció. Unos segundos lo miró en silencio, luego intentó cerrar la puerta. Espera, Fernando extendió la mano con el traductor en el teléfono. Por favor. Déjame explicar. Caroline tomó su teléfono y con voz temblorosa dictó al traductor, y él vio la respuesta. Ya me lo explicaron todo, ayer vino una mujer. Me contó quién eres realmente. Fernando dictaba y traducía adelante. Isabel mintió, Fernando sacó de su bolso una carpeta con documentos. Te busqué 20 años. Tengo pruebas. Carolina vacilaba. Él veía la lucha en su rostro, curiosidad contra desconfianza, deseo de conocer la verdad contra miedo a ser engañada. 5 minutos, pidió Fernando. Dame 5 minutos. Si después quieres que me vaya, me iré. Para siempre. Ella sintió lentamente y retrocedió dejándolo entrar. El apartamento resultó ser pequeño pero acogedor. Paredes claras, muebles modernos, ventana grande con vista a la calle. En la pared colgaban planos, evidentemente sus trabajos. Carolina señaló el sofá, ella misma se sentó en la silla frente a él. Sus manos temblaban. Hable. Fernando abrió la carpeta, sacó las cartas. Estas son cartas de tu madre. Me escribía durante un año después de irse a Francia. Hace 21 años. Carolina tomó una de las cartas, la recorrió con los ojos. Está en francés, pero está escrito de forma extraña. Tu madre cifró los mensajes, Fernando sacó las hojas con los descifrados. Si se lee entre líneas, aparece otro texto. El verdadero. Me contó sobre la familia Reince, sobre la custodia, sobre su enfermedad. Pero me enteré de esto solo hace 2 semanas. Carolina leía y su rostro cambiaba. La desconfianza se transformaba en sorpresa, la sorpresa en conmoción. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué no escribió directamente? Tenía miedo de que te llevara por la fuerza. Fernando bajó la cabeza. Nos divorciamos con escándalo. Yo era una persona difícil. Obsesionado con el trabajo, no la escuchaba. Cuando se fue, empecé a buscar a través de la policía, de detectives. Elena lo sabía, si las encontraba de inmediato, habría juicios, lucha. Quería protegerte. ¿Y cuando murió, por qué no me buscaron? La voz de Carolina tembló. Me enteré de esto solo la semana pasada. Fernando levantó los ojos hacia ella. 20 años pensé que estaba viva. Que simplemente se escondían. No sabía de su enfermedad, de que te entregó bajo custodia. No sabía nada porque no entendía el código en las cartas. Carolina continuó dictando al traductor. Tenía 7 años cuando mamá me dejó con los Reince, dijo en voz baja. Dijo que necesitaba tratarse, que pronto volvería. Pero no volvió. Madeleine y Pierre fueron amables, cuidaron de mí. Crecí en una buena familia. Pero toda mi vida me atormentó la pregunta, ¿por qué mamá no me llevó con ella? ¿Por qué mi padre no vino? No sabía dónde estabas. Fernando se levantó. Caroline, busqué. Contraté gente, hice solicitudes.
pero el rastro se cortaba. Tu madre se encargó de que no las encontraran. Pensó que así sería mejor. Carolina miraba a su padre. Por sus mejillas corrían lágrimas. Esta mujer que vino ayer. Dijo que eres rico. Que me buscas solo por la operación de trasplante de médula ósea. Tengo esposa, reconoció Fernando. Beatriz. La segunda. Tiene miedo de perder el estatus si encuentro un heredero de sangre. Por eso envió a su amiga a arruinar nuestro encuentro. Pero no vine por eso, Caroline. Estoy sano y no necesito ninguna operación. ¿Y el dinero? No es nada comparado con lo que perdí hace 20 años. Dio un paso hacia ella. Perdí una hija. Me perdí tu infancia, la escuela, el primer día en la universidad, todo. 20 años viví con un vacío dentro, intentando llenarlo con trabajo, dinero, un nuevo matrimonio. Pero nada ayudaba. Porque estabas en algún lugar allí, sola, y yo no podía encontrarte. Su hija lloraba sin ocultar las lágrimas. Te recuerdo, susurró. Vagamente, pero recuerdo. Me lanzabas hacia arriba, yo me reía. Mamá miraba y sonreía. Es uno de mis recuerdos más tempranos. Fernando sentía dolor en el corazón, dolor del alma. Tengo una fotografía de ese día. Estábamos en el parque. Sacó la foto, se la extendió. Carolina la tomó, la miró y sollozó. Mamá se ve tan feliz. Te amaba más que nada en el mundo. Fernando se acercó más. Precisamente por eso hizo todo esto. Para protegerte. De mí, de los juicios, de la lucha. Se sacrificó para que creciera segura. Carolina lo abrazó. Bruscamente, desesperadamente. Fernando se quedó inmóvil, luego cuidadosamente la abrazó de vuelta. Su hija. Viva, real. Finalmente cerca. Estuvieron así largo tiempo sin decir palabra. 21 años de separación se comprimieron en este abrazo. Los siguientes días Fernando los pasó en París. Se reunía con Carolina cada día, hablaban durante horas con ayuda del traductor electrónico. Ella contaba sobre su vida, sobre los padres adoptivos, sobre la escuela, sobre la universidad, sobre el trabajo de arquitecta. Él contaba sobre su negocio, sobre los años de búsqueda, sobre cómo guardaba sus fotografías de niña. Gradualmente entre ellos surgía una conexión. No como habría sido si la hubiera criado desde la infancia. Pero real, sincera. Carolina confesó que siempre sentía un vacío. Madeleine y Pierre fueron padres maravillosos, pero sabía que no era su sangre. Pero pensaba en usted, confesó. Me preguntaba quién era, por qué no me buscaba. Me enfadaba, me ofendía. Y ahora entiendo, buscó. Simplemente mamá hizo todo para que no me encontrara. Quiso lo mejor. Fernando tomó su mano. Elena era complicada, orgullosa, terca. Pero te amaba. ¿Y sabes qué? Le estoy agradecido. Por darte la oportunidad de crecer en una familia normal. Si te hubiera llevado entonces, en medio del escándalo. No sé qué habría sido. Carolina asintió. ¿Y tu esposa? ¿Beatriz? ¿Qué será de ella? Pediré el divorcio, dijo Fernando con firmeza. Después de lo que hizo, no tenemos futuro. Intentó impedir nuestro encuentro para conservar el dinero. Eso es imperdonable. ¿No estará solo? Fernando sonrió, por primera vez en muchos años sinceramente. Tengo una hija. Eso es lo principal. Fernando volvió a Madrid en una semana. Carolina prometió venir a verlo en un mes, necesitaba arreglar asuntos en el trabajo, prepararse para el viaje. Intercambiaron contactos, acordaron llamarse regularmente. Fernando se sentía como si hubiera renacido. 21 años de vacío finalmente terminaron. En casa lo esperaba Beatriz. Lo recibió en el vestíbulo, su rostro estaba pálido. ¿La encontraste? No fue una pregunta. Sí. ¿Y ahora qué? Ahora pido el divorcio. Fernando pasó junto a ella hacia la escalera. Según el contrato matrimonial recibirás una compensación. Aconsejo contratar un buen abogado. Fernando, espera. Beatriz lo agarró de la mano.
Podemos discutir todo, llegar a un acuerdo. Enviaste a Isabel a París para poner a mi hija en mi contra, él liberó su mano. Intentaste destruir nuestro encuentro por dinero. ¿De qué hay que hablar, Beatriz? Tenía miedo. Su voz se quebró. Miedo de perder todo. Sabías cuando te casaste conmigo que no estaba contigo por amor. Era un acuerdo. Tú me dabas una vida acomodada, yo te daba compañía, estatus. ¿Por qué debo quedarme sin nada por culpa de una mocosa? Esa mocosa es mi hija. Fernando elevó la voz. ¿A quién busqué 20 años? Y si piensas que te preferiré a ella, te equivocas. Beatriz retrocedió bajando las manos. Entonces, se acabó. Sí. Se acabó. Fernando subió al despacho, llamó a su abogado. Rafael comenzó el procedimiento de divorcio al día siguiente. Beatriz se mudó de la casa en una semana. Recogió sus cosas y se fue. No volvieron a verse. Lucía continuó trabajando para Fernando. Después de la partida de Beatriz, la casa se volvió más tranquila, más silenciosa. Fernando a menudo sonreía hablando por videollamada con su hija. Lucía veía cómo había cambiado, se volvió más suave, más amable. Una vez la llamó al despacho. Lucía, quiero agradecerte, dijo. Si no fuera por ti, nunca habría sabido del código en las cartas. Nunca habría encontrado a Carolina. Solo sugerí una opción, se sonrojó. Me diste una oportunidad. Fernando le extendió un sobre. Esto es para ti. Dinero para los estudios en la universidad. Y documentos de un apartamento en Madrid. Pequeño, de una habitación, pero tuyo. Lucía abrió el sobre, vio el contrato de compraventa y una suma considerable. Sus ojos se abrieron de par en par. No. No puedo aceptar esto. Puedes. Y aceptarás. Fernando sonrió. Me ayudaste a recuperar a mi hija. Eso no tiene precio. Y la educación y la vivienda son un pequeño agradecimiento. Lucía sentía cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Había venido a esta casa simplemente por el trabajo. Y recibió la oportunidad de cambiar su vida. Gracias, susurró. Gracias a ti. En un mes Carolina vino a Madrid. Fernando la recibió en el aeropuerto, la abrazó, no la soltaba largo tiempo. Pasaron juntos 2 semanas. Él le mostraba la ciudad, la presentaba a amigos, le contaba sobre su negocio. Ella compartía planes, sueños, ideas. La última noche antes de su partida a París estaban sentados en el salón. Cometieron errores, dijo Carolina en voz baja. Ambos. Y mamá, y usted. Pero ambos me amaron. Eso es lo principal. Fernando asintió. El pasado no se puede cambiar. Pero el futuro se puede construir de nuevo. Y tenía la intención de hacerlo, junto con la hija que finalmente había encontrado.